Muy buenas tardes, estamos en esta mesa que se llama Teatro para Niñes, Jóvenes, Cultura y Educación, en este canal de YouTube, Artes Escénicas en Virtualidad. Esta mesa está integrada por distintos investigadores de todo el país, no solamente investigadores, también artistas, pensadores, especialistas en todo lo que tiene que ver con las artes escénicas para los niños. Estas jornadas están organizadas por AINCRIT, la Asociación Argentina de Crítica e Investigación Teatral, y la Red Latinoamericana de Centros de Documentación. Cada uno de los expositores va a decir qué piensa sobre los niños en cuarentena, cómo viven los niños esta cuarentena y el valor del arte en situaciones como esta, en estos momentos tan difíciles. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias. En principio queremos precisamente agradecer a ANCRIT y a la Red Latinoamericana de Documentación de Artes Escénicas por este convite, por haber imaginado y creado este encuentro, estas mini charlas entre teatristas, investigadores y críticos que en estos tiempos nos son tan especiales y tan necesarias. Yo voy a compartir ahora con ustedes algunas tomas de notas realizadas con mis compañeros de Balbuceando Teatro y también de Gulubú, grupo de investigación, también de aquí, de Córdoba Capital, que trabajamos pensando en el teatro y en la escena para niñas y jóvenes. El primer concepto entonces es el de acontecimiento. Proponemos pensar la actual situación sellada por la incertidumbre, el miedo y fundamentalmente por la imposibilidad del encuentro concreto de los cuerpos como un acontecimiento, según lo designa Alain Badiou. Un algo, dice Badiou, un algo irruptivo en la superficie de lo dado y un proceso disruptivo que genera rajaduras en el tejido de la realidad convencional instituida. Seguimos citando, un fenómeno de ruptura que rasga la trama en la que percibimos la escena de nuestras propias vidas. La realidad percibida tiñe la textura del mundo que habitamos, donde nuestra existencia no es concebida sin otros. Esta articulación es la que ha colapsado, quedando en suspenso por la irrupción misma del fenómeno, en este caso el virus y su potencia, generando un punto de inflexión, de transformación, la aparición de algo nuevo que hace ruptura, determinando un nuevo destino para las cosas, pero también generando otros horizontes, otros mundos posibles dentro del imposible del discurso único. Lo que nos interesa particularmente de este concepto de Badiou es que nos permite analizar dialécticamente distintas determinaciones de la realidad. Por un lado, la pandemia profundiza la precariedad de los vínculos humanos en las sociedades actuales, que ya son relaciones signadas por el carácter transitorio, donde hay una gran concentración de riqueza y también la extensión de la pobreza, la angustia y la corrupción y la estupidez hasta límites impensados. Pero también nos permite esta noción, decíamos, posibilitar preguntas otras. ¿Cuántos y cómo tendremos futuro? ¿Cómo pensar el cambio climático y sus alcances? ¿Con qué procesos podremos exponer la emergencia de nuevas relaciones sociales, culturales, educativas o laborales? ¿Qué tipo de relaciones podrían alentar producciones y distribuciones más sustentables y satisfactorias? ¿O cómo afrontar esta crisis de modo solidario, cooperativo y fraterno, no cuando termine la pandemia, sino en el presente mismo? Para eso, el segundo punto a abordar es el de teatro, artes como zonas de experiencia. En este contexto, el arte sigue siendo, según lo planteara Gilles Deleuze, un medio privilegiado de resistencia frente al presente, también un modo de conocimiento, una práctica antiinstitucional del saber, una singular irrupción poética entre las reglas de la cultura y la ley. Frente al apogeo tecnológico y ante la verticalidad de las pantallas, las artes escénicas y el teatro en particular aparecen, y citamos a Jorge Dubati, como una zona de experiencia, territorio privilegiado de convivio, de encuentro real y concreto de los cuerpos, a partir del cual resulta posible analizar críticamente las relaciones sociales e interactuar aspirando, desde el libre juego poético, a rehacer fragmentos de lo colectivo.
Si bien esta experiencia ha sido sustraída de cuajo por la pandemia, junto al cierre de todo tipo de convivio, según lo explicitara Dubati en el seminario virtual de AINCRIT el 24 de abril pasado, en este tiempo también dialécticamente se han generado diversas formas que este investigador designa como teatro liminal. Así como en algunas ciudades se pueden observar múltiples formas teatrales liminales, los fenómenos del teatro en las ventanas, en las terrazas, también en numerosos hogares se crean nuevos espacios-tiempos, escenas, juegos teatrales entre niños y adultos. Esta es la impertinencia del teatro. El teatro que se asume como derecho propio o por derecho propio. Un teatro que exige siempre el encuentro. Es el deseo que estructura la aventura propia del teatro, aventura que implica ir al encuentro con los otros, y precisamente por esta particularidad acordamos con Dubati cuando dice que si bien en una perspectiva cercana no se abrirán las salas de teatros y espacios escénicos, es probable encontrarnos con el surgimiento de otras formas liminales de teatro. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿serán performances callejeras, payasos hospitalarios, teatro comunitario? ¿Qué nuevas formas de estar en el mundo y de estar relacionados con otros se proponen o se pueden proponer hoy desde la escena? ¿Cómo propiciarlas desde este actual confinamiento? Y en este marco, ¿cuáles pueden ser los roles de los teatristas que desarrollamos espectáculos para niños y jóvenes? Bueno, hola Nora, hola Sonia, hola a toda la gente de AINCRIT y a la gente de la mesa. Un placer compartir con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un placer compartir y seguir de alguna manera abriendo, repensándonos, que esto nos va a llevar a siempre a ser mejores. Lo primero que se me viene a mí es pensar en los niños y en sus familias, en sus casas durante mucho tiempo. Ya vamos hoy creo casi 50 días de cuarentena en algunos lugares del país, casi no se ha flexibilizado, casi nada. Esto me lleva a pensar mucho en el pasado, en la cueva, en la manada, me lleva a pensar en ese lugar en donde comenzaron a suceder las historias, las transmisiones orales, las sombras, los relatos, los inviernos confinados en un espacio, un grupo que salía a cazar, otro grupo que salía a hacer otra cosa y de repente funcionando como un perfecto sistema para sobrevivir, y de repente el hoy que nos obliga a volver a estar juntos, reencontrándonos en muchos casos, con un espacio que son las casas, con posibilidades de resignificar esas casas para transformarlas en espacios de juego, o tener que volver a reaprender a compartir, o tener que inventar juegos, porque obviamente 50 días de confinamiento lo llevan a cualquiera a tener que en un momento abrir y adquirir herramientas nuevas. Y creo que en ese sentido el arte está ahí, siempre ha estado ahí. Pero ahora el dibujo, el cuento, la palabra, la música, de repente han vuelto a tomar un protagonismo o han vuelto a encontrarse al servicio de las personas. Eso me parece muy hermoso. Creo que la situación que estamos viviendo nos lleva a aprender en sí de la situación. Creo que la escuela virtual, digamos, fue la primera que salió a dar una respuesta, y me parece que eso ha sido maravilloso, porque entre todas esas estructuras que parecía que se nos venían abajo, algunas cosas troncales que estuvieron firmes ahí hicieron que la gente se pueda como acomodar un poco y que los chiques no pierdan de alguna forma algunas rutinas que tenían. Pero también me lleva a pensar en cuántas familias se han reencontrado desde un lugar mucho más humano, y al mismo tiempo cuántas familias también se han encontrado con verdades que estaban ahí que quizás no se querían ver. Desde ese lugar creo que
creo que prima ante todo el cuidado, ¿no? Y que muchas de las expresiones artísticas que están sucediendo o que están apareciendo tienen como objetivo el cuidar, ¿no? El ayudarnos a ir juntos, juntes, para que al final de esto podamos mirarnos, ojalá todos en el mejor de los casos, y que esto sea lo más leve que podamos, y pensar sobre poder contarte todas las cosas que me pasaron con mi familia, que hicimos, mostrarte todas las cosas que creamos, que hicimos, que pensamos, que hicimos durante estos meses. Eso por ahora. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias en principio por esta invitación. Estamos todos acomodando la cámara, creo que nos vamos a recibir todos de puestistas de cámara. Bueno, yo hice una pequeña investigación en estos días cuando me invitaron a esta propuesta. Quise hacer una pequeña investigación de campo con colegas, profesores de teatro en los diferentes ámbitos, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el conurbano bonaerense, tanto en la educación formal y la educación no formal, tanto público como privado, ¿no? Así que estuve charlando con algunos colegas, les hice las mismas preguntas a ellos, profesores de teatro para niños y adolescentes. Quiero agradecerles fundamentalmente a Cristian Vélez, el coordinador del programa Teatro Escolar de la Ciudad de Buenos Aires, a Pablo Tagliani, a Cintia de Marco, Josefina Basaldúa, Gabriela Julis y Roberto González Segura. Yo las preguntas que les hice a ellos fueron las siguientes. ¿Tus alumnos ven teatro normalmente? ¿Están viendo teatro virtual? ¿Estás dando clases virtuales actualmente? ¿Cómo tuviste que cambiar tu planificación? ¿Y en qué pensás que ayuda el teatro a tus alumnos en estos tiempos de cuarentena? Bueno, como les dije entonces, tengo profesores de teatro formal y no formal de niños y adolescentes en públicos y privados. Las cosas que fui encontrando, digamos, en el análisis que hice de las cuestiones, las experiencias que ellos me están contando, algunos encuentro paralelismos, ¿sí? Y cuestiones en común y algunas diferencias, sobre todo en lo que hace al ver teatro normalmente y también en tiempos de cuarentena mediante dispositivos virtuales, es que los alumnos que tienen teatro como materia en general no ven teatro, ya sea sí van acompañados de la escuela, así que ellos tienen que armar salidas especiales o en este momento darles posibilidades de dar teatro virtual a los alumnos. En el caso en que los chicos eligen porque forman, digamos, talleres privados, entonces en ese caso sí son de ver teatro con sus familias, por ejemplo, y ahora en la virtualidad. En relación a las clases virtuales, todos tuvieron que adaptar sus planificaciones de diferentes plataformas, ya sea por Edmodo en la escuela formal, digamos, o por Zoom las escuelas privadas o en las escuelas de educación no formal, ¿sí? En los talleres de teatro, por ejemplo, me contaba Gaby Julis de Andamio 90, que da sus talleres los sábados por la mañana, que los chicos y los padres sobre todo también agradecen ese momento en que los sábados a la mañana es un momento especial para que los chicos puedan tener un encuentro con ellos mismos, con sus compañeros, y puedan también inclusive a veces compartirlo con las familias cuando las profes les piden algún trabajo con las familias, o esa cuestión de tener su intimidad, de su grupo, su actividad, nos manifiestan que es muy importante. Bueno, ellos todos tuvieron entonces que cambiar su planificación, poner el acento en otras cosas, no en los mismos contenidos que con la forma presencial.
Lo que destacan todos es el momento del encuentro, el interactuar con otros de sus mismas edades, el sostener los vínculos grupales, el divertirse, el expresar lo que sienten, el no olvidarse por un rato de la pandemia, o al contrario, jugar con eso, armar situaciones en donde muchas veces hay intercambio de roles, los chicos hacen de padres y los padres de chicos, y entonces toda la cuestión por ahí de cosas que surgen, que se viven a veces con angustia en cuanto a las tareas del colegio o a cuestiones de organización, bueno, que puedan sublimarlo desde la actuación, ¿no es cierto? Inventar otros mundos posibles, construcción de personajes, con títeres, teatro de sombras, y todo esto ayuda. En cuanto a las diferencias que encontramos, sobre todo entre niños y adolescentes, es que los niños se adecúan mucho más, logran divertirse, logran jugar con el propio ridículo, y los adolescentes les cuesta un poquito más, se sienten expuestos, y les cuesta un poco más adaptarse a este juego del teatro en la virtualidad. No tanto así los que eligen, los que hacen un taller de teatro, sí les cuesta más a los que teatro es una materia. Entonces ahí está, digamos, el laburo de los profesores en poder recrear para que también este momento de teatro sea un momento de contención de la escuela. Bien, por otro lado, particularmente yo, que formo parte del equipo docente de Andamio 90, el profesorado de teatro, también estamos dando clases por Zoom a los futuros profesores de teatro. Yo doy pedagogía teatral, doy historia del teatro universal, entonces también cómo trabajar con la subjetividad y las problemáticas de cada uno y poder seguir dando los mismos contenidos, pero adecuándonos a esto nuevo que nos está pasando, ¿no? Bien, por otro lado, yo me conecté con bibliografía, digamos, yo estoy en el grupo de investigación del IAE, del Instituto de Artes del Espectáculo, junto con Mariano Escovena. Estamos en una investigación acerca de una cartografía bibliográfica de las relaciones entre teatro y educación artística en Argentina, y yo con esto pensaba que además de revisar la bibliografía vamos a tener que empezar a producir un montón de bibliografía nueva con todo esto que nos está sucediendo, ¿no? Bueno, un poco en el revisar la bibliografía que ya tenemos, rescaté algunas citas, como por ejemplo en relación a justamente pedagogos del teatro, ¿no? Pioneros del teatro en la escuela, como fueron, por ejemplo, Roberto Vega, ¿sí? En su libro Escuela, Teatro y Construcción de Conocimiento, él nos va a decir que en el niño y en todo ser humano existe un sentido lúdico. Que haya sido mutilado tiene que ver con la estereotipia, con la repetición y con el aburrimiento. Porque si no, estamos todos habilitados para desarrollar la tan mentada creatividad. Por otro lado, Esther Trozo, pedagoga mendocina y referente fundadora de la red de profesores de teatro Dramatiza, en el libro que le hace el prólogo a mi colega Mariano Escovena, su libro Definiciones, Juego, Acción, Esther nos dice: en las clases de teatro se aprende construyendo saberes en convivio, citando a Dubati, en interaprendizaje, citando a Vygotsky, se aprenden en aquí y ahora compartidos, vividos en cuerpo y espíritu, ensayando la vida con actitud lúdica, tanto lúdica como filosófica. En esto diríamos, bueno, ahora este convivio se ha transformado en las clases tecnoviviales, como lo dice Dubati en su clase de la Cátedra Berman de la UNAM, y el teatro ahora está videoteatrando, ¿no? Es un video teatral. Por otro lado, Luis San Pedro, en su libro Manual de Teatro para Niños, Niñas y Jóvenes en la Era del Internet, él toma a Howard Gardner y su teoría de las inteligencias múltiples, donde propone toda una serie de ejercicios para entrenar estas inteligencias
múltiples y relacionarlos con cada uno de los contenidos curriculares que se trabajan en teatro. Esto me gustaría relacionarlo mucho con algunos textos que vemos en la materia Pedagogía Teatral en Andamio 90, por ejemplo, y situándonos en esta época, a Rollo May, que parafraseando a Kierkegaard, Nietzsche, Camus y Sartre, dice: la valentía no es la ausencia de la desesperación, es más bien la capacidad de marchar hacia adelante a pesar de la desesperación. Esto lo dice en su libro La valentía de crear, donde también va a hablar justamente de esta cuestión en relación a los límites, que también en su libro El poder de los límites, en el capítulo El poder de los límites de Free Play, Stephen Nachmanowitz nos habla de la cuestión de los límites como jugado a favor para poder improvisar con ellos. Bien, se me está pasando el tiempo que me dieron, así que nuevamente agradecer y espero que nos podamos encontrar en otra videoconferencia o como podamos, pero es muy bueno este intercambio para ver qué se está haciendo en relación a los niños y cómo podemos ayudarlos. Bueno, besos para todos. Buenas, aquí Eli de Valor Vereda. Bueno, cada vez que me preguntan sobre las niñeces en cualquiera de los ámbitos, ¿no? En este caso, la importancia del arte en los niños y las niñas, me es inevitable responderme o preguntarme sobre las adulteces que estamos sosteniendo, conteniendo y acompañando como podemos a esas infancias. Puntualmente como artistas, me aparece como fundamental la pregunta: ¿desde dónde nos estamos ofreciendo y convidando? Pausaría las preguntas que circulan y son, por supuesto, no solo válidas, sino inevitables, de hasta cuándo, cómo, por qué, porque sus respuestas no nos llevan a avanzar y convidarnos genuinamente. Cuando nos preguntamos desde dónde nos estamos ofreciendo, desde dónde estamos convidando nuestro arte, necesariamente ese adulto o esa adulta, en este caso artista, tiene que revisarse y empieza a haber un mar de emociones no siempre deseables, no siempre conocidas o excavadas en tal profundidad como nos trae esta oportunidad de cuarentena. Y a medida que las vamos revisando, tal vez el canal a partir del cual yo decido expresarme y manifestarme y convidar a los pibes lo que hago ahora, lo que quiero hacer ahora, necesariamente con ese canal limpio va a ser auténtico lo que ofrezcamos. Y cualquier adulto que se pare frente a un pibe, por más pantalla que haya mediante hoy, desde ese lugar de genuinidad, de autenticidad, está convidando medicina, está parándose responsablemente en su arte y en las infancias. Desde Valor Vereda tuvimos que atravesar sorprendentemente un duelo muy grande. Somos 30 artistas y fuimos haciendo reuniones de equipo para repensarnos, artistas independientes, con lo cual también muy atravesados por la crisis económica que implican nosotros como adultos, pero había algo como del dolor del encuentro, ¿no? Los artistas vivimos del encuentro. Y hasta que no limpiamos eso y trascendimos eso, nos fue muy difícil salir con alegría, a regalar alegría, ¿sí? Y pasar las pantallas, porque era momento de sanar eso que estaba sucediendo. Recién después de trabajarlo y contenernos y convidarnos y acompañarnos, empezaron a surgir brotes, ¿no? Desconocidos, como especies exóticas que van naciendo en un nuevo jardín, donde fue, a ver si trascendemos acá con una narración y con un cuento. Mirá la cantidad de actuaciones que hay, cómo puedo interactuar desde ahí, qué le va pasando al público con ese delay que ahora tienen las pantallas, que no lo puedo percibir ahí, esa temperatura, pero sí lo sé unos días después o un día después. Entonces,
La importancia del arte hoy en cuarentena es la misma que la de siempre. ¿Desde dónde nos vamos a convidar para manifestarnos? Porque desde ahí todo lo que llegue va a ser sano para los niños y las niñas. Y el desde dónde de hoy, en estos tiempos, es muy distinto a todo lo conocido. Entonces, sumerjámonos conscientemente y desde ahí hacia el mundo. Gracias. Hola, buenas tardes. Estoy muy contenta de compartir este espacio de encuentro con compañeras y compañeros de distintos lugares del país. Pienso que estamos en un espacio para compartir nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras preocupaciones en torno a las prácticas escénicas destinadas a niñas y adolescentes en estos tiempos tan extraños de la pandemia. En este momento circulan en las redes sociales y en distintas plataformas virtuales algunas de nuestras propuestas. Y yo no dejo de preguntarme cuáles eran nuestras preocupaciones antes de la pandemia. Quizá me recuerdo preocupada por las lecturas con perspectiva de género, tanto de la literatura para niñas y adolescentes como de las prácticas artísticas vinculadas al teatro o a la plástica. Pienso en que yo estaba imaginando otros modos de visibilizar esas identidades de género. Y sin embargo hoy nuestras preocupaciones son otras, son distintas y tienen que ver claramente con esta coyuntura que estamos transitando. También me pregunto de qué infancias hablamos. Pienso que sabemos que el concepto de infancia no es homogéneo, que la infancia no es igual para todos, que no es lo mismo transitar la infancia en un hogar cuidado y protegido, con ciertas condiciones materiales y simbólicas, que transitar la infancia en sectores vulnerados, con difícil acceso a veces al alimento diario y mucho más a las prácticas simbólicas. Todos nosotros sabemos la importancia que tienen las prácticas artísticas en la construcción de la subjetividad. Todos nosotros sabemos que tener acceso y disponibilidad de esos bienes culturales nos permite imaginar otros mundos posibles, nos permite incluso construir un futuro distinto al que a veces la realidad nos condiciona o nos limita. Cuando pienso en esto, creo que las prácticas artísticas constituyen un nido emocional en el que nosotros vamos creando nuestra propia subjetividad. Al apropiarnos de esos bienes, eso alimenta nuestro imaginario. Bueno, y como para hacer luego de escucharles, muy bueno, me encantó todo, las reflexiones, los pensamientos, las experiencias de cada quien. Quiero contarles rápidamente lo que está sucediendo acá en Lincoln. Nosotros somos de Lincoln, provincia de Buenos Aires, junto a Julia, mi compañera. Los primeros días de la cuarentena empezó a suceder acá en mi barrio un fenómeno que tiene que ver con lo que nosotros hacemos, que es títeres. Nosotros vivimos en una ciudad que conserva un montón de características de pueblo todavía, la siesta, fundamental. Los fondos de las casas son muy grandes, las medianeras suelen ser medianeras bajas, en algunos casos es un alambre, en algunos casos los patios son compartidos. Y el tercer día de cuarentena, nuestro vecino nos pidió si podíamos hacer algo de títeres por arriba del tapial. Así que empezamos ese primer día, una manera también de darnos una mano, de que ellos estaban también empezando con sus niñas este camino y nosotros también, todos con miedo, con susto, con ansiedad. Así que hicimos función, 6:30, totalmente improvisada. Y la pasamos tan bien que al otro día dijimos, nos volvemos a ver mañana. Y comenzamos, hoy ya llevamos casi 35 funciones de lo que se llama ahora el Teatro del Tapial. Al tercer día se subió una nena de una casa, de la segunda casa se subió una nena arriba en Tapial, Julia. Y al cuarto día se subieron Joaquín y Valentín de otra casa más lejana. Y de repente se armó como una especie de tribuna de vecines
que empezamos a compartir juntos todas estas tardes. Y de repente un día tocaron la puerta y había una torta, de repente un día por arriba del tapial nos pasaron unas galletitas y de repente empezó a suceder que el barrio, nuestro pedazo de barrio, se empezó a comunicar. Hoy somos más amigos, más amigas. Hoy existe un diálogo y un agradecimiento que se manifiesta a través de cosas ricas, de gestos, de palabras, de situaciones que se van dando. Y la verdad es que esto no había sucedido hace un mes, esto no pasaba hace un mes y medio. Esto nos pasó, nosotros pusimos nuestra herramienta al servicio de la situación, creemos que eso está pasando en un montón de lugares, ¿no? Desde seguramente en algún lado alguien toca la guitarra para sus vecinos, otra persona da una clase de danza para que la gente que la vea la pueda seguir, otro debe estar pintando un mural que alguien lo ve desde la terraza y ve algo bello. Me parece que poder poner las herramientas que uno tiene al servicio de la comunidad es algo revolucionario, maravilloso. Está sucediendo, esto va a dar, me parece a mí, mucho material hermoso para estudiar, para repensar, para revernos, para reencontrarnos. A nosotros nos cambió, o sea, encontramos que al tener un público, porque tenemos 5 espectadores fijos que tienen mucha hambre y mucha sed de ver títeres, que les hacen muy bien, a nosotros también, y esto empezó a generar una dramaturgia, una forma de contar, personajes, dinámicas, situaciones que a mí me han enseñado cosas, ¿no? Yo tengo casi, no sé, hace 17 años así que hago títeres, y tuvo que venir una pandemia para que yo descubra cosas nuevas con mi trabajo, que me encanta. Así que, como dije antes, esto tiene que ser lo más leve posible, depende de que sigamos haciendo consciente que estamos en un momento alucinante, que por primera vez en mucho tiempo la humanidad volvió a funcionar como una manada, que nos dijimos entre todos hay que cuidar a los más vulnerables y pusimos a los viejos y a los niños en el medio y nos abrazamos. Eso es algo maravilloso que está sucediendo. Yo nunca lo había vivido y bueno, me lleva a pensar que seguramente, como siempre pasa, cuando esto termine, un gran grupo de personas dirán, ¿te acordás cuando no podíamos salir durante 5 meses? Y otro gran grupo de la humanidad estará repensando qué de todo esto nos puede seguir alimentando para construir un mundo mejor, ¿no? Quizás, como dicen los zapatistas, un mundo donde quepan todos los mundos. Bueno, eso. Muchas gracias. Bien, qué nuevas posibilidades, qué nuevas mezclas podemos generar los teatristas. Para esto, para empezar a preguntarnos, para seguir compartiendo, vamos a agenciarnos de las palabras de la dramaturga canadiense Suzanne Le Beau. Dice Le Beau: durante años he buscado las diferencias entre adultos y niños. Ahora busco las preguntas existenciales, aquellas que le importan tanto a los niños más pequeños como a los ancianos, esas que nos preocupan desde el nacimiento a la muerte. ¿Quién soy? ¿Qué hago de la vida? ¿Qué me gusta? ¿Qué quiero conseguir? ¿Alguien me quiere? Inmersos en el acontecimiento actual desde su singular, irruptivo y complejo entramado, proponemos en esta ocasión generar pequeñas acciones disruptivas, compartiendo espectáculos cuyas poéticas desobedientes achiquen las fronteras entre adultos y niñas. Sostenemos que un buen espectáculo para niñas tiene que ser un buen espectáculo para adultos, así como un buen libro para niñas lo es para los mayores. Por ello, nos parece sumamente oportuno apelar a la tradición, compartiendo desde las redes con niñas y jóvenes producciones como las de Charles Chaplin, Buster Keaton, Mabel Normand, o un poco más cerca nuestro, Mimi Marshall, María Elena Walsh, Roberto Espina, o nuestras queridas Lila Monti, Laura de Betach, o en Córdoba, Lucy Gulaxia y María Teresa Andrueto, quienes han sabido desarrollar poéticas autónomas,
creando desde la literatura, la dramaturgia o la escena manifestaciones artísticas con visiones alternativas de la realidad, del amor y del trabajo. Manifestaciones que, al contener múltiples capas, como las de una cebolla, y al promover variados niveles de lecturas poéticas, puedan ser vivenciadas y compartidas gozosamente tanto por niñas como por adultos. En este sentido, es de vital importancia para nosotros habitar y seguir desarrollando juntos espacios, tiempos y proyectos colectivos, compartiendo con niñas y jóvenes propuestas artísticas como las citadas, para hacer y para abrazarnos. Tal como planteara el gran payaso Leo Bassi en su visita a Córdoba años atrás, el teatro sigue apareciendo ante nosotros como una isla de anarquía y utopía libertaria, un espacio-tiempo privilegiado, desde donde propiciar formas y contenidos que cuestionen, inciten y desestabilicen a los espectadores, en donde los sectores más vulnerables de nuestras sociedades, entre ellos muchos niños y jóvenes, puedan encontrarse en una experiencia compartida, en diálogo horizontal, activo, construyendo espacios que propongan nuevas relaciones con la vida, el conocimiento y el placer, propiciando la libertad y la acción para fundar nuevos modos de convivir, de hacer y de sentir. Por eso, porque entendemos al teatro en particular y a las artes en general como espacios de resistencia que, incluso desde el confinamiento, siguen brindando la oportunidad de pensarnos y de volver a pensar el mundo. Cerramos estas lecturas haciendo hincapié en la importancia que tienen las artes y los vínculos intergeneracionales para la reconstrucción del tejido social. Compartimos entonces las palabras de Simone Weil. En medio de la miseria, del desconcierto, de la soledad y del desarraigo, los vínculos deben ser conservados como tesoros infinitamente raros y preciosos, cuidándolos como si de plantas enfermas se trataran. Gracias. Hola, ¿cómo están a todos y todas? Aquí Diego de Valor Vereda desde Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué función cumple el arte en esta cuarentena, en este aislamiento? Yo creo que cumple una función fundamental. Todo tipo de arte, la música, la danza, el teatro, la literatura, la pintura, el dibujar, hacer mil cosas a los pibes y a las pibas de hoy los ayuda un montón. Vos imaginate que a los adultos se nos complica un montonazo esto de quedarnos en casa, algunos podemos seguir trabajando online, otros no, y no todos tenemos las mismas condiciones de aislamiento. Entonces poder generar el espacio para que los pibes y las pibas a través del arte puedan manifestarse es genial. En Valor Vereda inventamos un hashtag que es regalar alegría. Para mí va fundamental este regalar alegría para los adultos que estamos con niños y con niñas conviviendo en casa. Porque los adultos estamos en una, está pasando de todo, tenemos un montón de preocupaciones, y pensar en los pibes y ver cómo podemos conectar con ellos para que no absorban también esto, lo que nos pasa a los adultos. Me parecía genial tomar algo del teatro y del juego, en lo que es experto Valor Vereda, el juego simbólico. Podemos transformar nuestra casa en un escenario, podemos transformarlo en una nave espacial, podemos transformarlo en lo que querramos, pero es fundamental en esos momentos de juego y de arte con los pibes, es habitar el aquí y ahora. Tomarnos en serio, podemos empezar 5 minutos por día, después 10, después un rato, hacerlo después varias veces en el día, pero lo fundamental es que tengamos ese rol de adultos responsables frente a esos niños y niñas que también les cambió la vida de un día para el otro y están todo el día en casa haciendo de todo, y a veces uno está pensando por dónde va a seguir esto y cómo, qué pasa con lo económico y así miles de cosas. Pero bueno, habitar el aquí y ahora, confiar desde donde uno quiera que todo va a estar bien y darle para adelante al arte. El otro día pensaba y me acordaba de las funciones que hacíamos, de recorrer el país, las escuelas haciendo música y teatro, y digo qué felices que éramos, y lo sabíamos porque disfrutamos un montón nuestro arte. Bueno, les mando un abrazo a todos y a todas, y que esta cuarentena
nos deje con la mayor cantidad de aprendizajes posibles. Chau. También quiero compartir con ustedes algunas experiencias desde mi provincia, Tucumán. Por ejemplo, desde la Coordinación de Educación Artística del Ministerio de Educación se viene realizando un proyecto que se llama Veo Arte, Hago Arte y que involucra las distintas disciplinas artísticas. En el caso del teatro, este proyecto se llama Veo Teatro, Hago Teatro y también hay una escuela de espectadores. Este proyecto posibilitó que muchos niños y adolescentes pudieran participar de prácticas teatrales que tal vez no estaban dentro de sus posibilidades. Pero por supuesto este proyecto se encuentra esperando la vuelta del convivio y de la presencialidad. También desde el Ente de Cultura de Tucumán hay un grupo de teatro para niños y adolescentes que viene trabajando intensamente con puestas en escena todos los años y que incorpora autores locales como Nicolás Arauz y escritoras reconocidas como Liliana Bodó. Este taller continúa con algunas propuestas virtuales en este momento, pero por supuesto también hay un compás de espera para volver a proponer la experiencia convivial. Y vuelvo a las infancias y las paradojas y me sigo preguntando cómo llegar a los niños y adolescentes que no tienen acceso a la virtualidad, al menos no de la manera que ocurre en ciertos contextos sociales y económicos. Y se me ocurre, ¿por qué no pensar en hacer llegar la palabra grabada a través de la radio comunitaria, por ejemplo? A mí también, como a varios compañeros, se me ocurrió grabar algunos cuentos y echarlos a andar por ahí, por WhatsApp o por distintas plataformas. Y a veces me llegan comentarios o me piden más. Y pienso que los temblores y los temores de la voz también visibilizan otras voces, voces silenciadas. Las voces de nuestros pueblos originarios, por ejemplo, las voces de los sectores invisibilizados de nuestra sociedad. Creo que la radio comunitaria es una herramienta poderosa y así como los maestros las están utilizando para llegar con sus clases a algunos niños, sobre todo en sectores de alta montaña, también nosotros podemos llegar con nuestros relatos a muchos más niños y muchas más personas. Y para finalizar, quiero decirles que a pesar de todo lo que estamos viviendo, pienso que lo que nos sostiene, diría Paulo Freire, es la esperanza de imaginar otro mundo posible y de llegar con nuestra palabra a muchos más. Bueno, muchas gracias Nora, muchas gracias Sonia y a toda la mesa, a toda la gente de Ancrit, muchas gracias. Un saludo acá desde Lincoln, provincia de Buenos Aires. Un placer poder compartir esta mesa tan interesante con personas de todo el país que están en este momento viviendo, pensando, replanteando y de alguna forma resignificando, sublimando esta instancia de cuarentena, de confinamiento que estamos viviendo. Nosotros acá desde Lincoln somos titiritera, mi compañera Julia también. Estamos encontrándole la manera también desde lo que tenemos a disposición, desde nuestras herramientas. Antes quería tomarme un minutito como para reflexionar un poquito sobre esta instancia en la que estamos. Yo considero que se nos presenta una oportunidad de aprender en sí, digamos, ¿no? Lo que los niños, las niñas están viviendo en esta instancia, creo que junto a sus familias, creo que nos propone un aprendizaje, una enseñanza en sí misma y que me lleva a pensar nuevamente a mí en la cueva, ¿no? Me lleva a pensar a la cueva, me lleva a pensar en el inicio de la instancia de la oralidad, me lleva a pensar en la cueva como ese espacio donde había sombras, donde había historias, donde algunos salían y volvían y contaban, y donde había una instancia de vida en la que se tenía que luchar juntos para poder salir adelante. Y desde ahí el surgimiento de un montón de arte, ¿no? Partiendo de la base de que la familia estaba junta.
Yo creo que hoy, estos 50 días que hemos pasado, que ha hecho que un montón de gente se reencuentre en espacios físicos que quizás eran propios pero no estaban habitados del todo, y empieza a encontrar en esa casa, en esa biblioteca, en los cuadros, en los ambientes, la posibilidad de crear historias, de leer, de apreciar, de cuestionarse por qué en mi casa hay pocos libros, o por qué en mi casa hay muchos libros, o por qué en mi casa hay muchas teles y hay menos, no sé, un montón de situaciones que me imagino que deben venir de la mano de estar, ¿no? Creo que algo que nos pasa a los teatristas es que hay una instancia del estar que la tenemos que por un ratito colgar, ¿no? El estar juntos, el estar en el encuentro, digamos, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos que pensar que por primera vez en mucho tiempo las personas del mundo, digamos, hemos logrado actuar de alguna forma como una manada, como un rebaño, ¿no? En donde por un momento nos dijeron hay que cuidar a los viejos, hay que cuidar a los niños, hay que darle prioridad a ellos, los pusimos en el medio, nos abrazamos y logramos proteger a los más vulnerables. Yo creo que nunca había vivido una situación así. Nunca había visto en mi comunidad, en mi sociedad, un acto de amor comunitario tan grande como esto que se está viviendo, ¿no? Hoy quizás ya se empieza a relativizar porque, bueno, no hay que olvidarse que vivimos en un sistema donde el capital puja muy fuerte y en donde obviamente los intereses de unos pocos siempre van a intentar primar sobre el de unos muchos, y que seguramente cuando esto termine habrá una parte de la sociedad que diga, ¿te acordás cuando no pudimos salir durante 4 meses? Y habrá otra gran parte de la sociedad que seguirá pensando, investigando, recapitulando, sublimando, contando, investigando qué es lo que nos pasó durante estos meses que nos toca estar en cuarentena. Y como no habría arte sin personas, digamos, seguramente vamos a estar produciendo y generando acciones artísticas nuevas, diferentes, con otras intensidades. Ojalá que sí. Y nuevamente vuelvo a nuestra experiencia acá. Nosotros vivimos en un barrio de Lincoln, es una ciudad-pueblo que conserva un montón de tradiciones de pueblo. Por lo tanto, las casas son grandes, en sus fondos son amplios y muchas veces los fondos se tocan con otros fondos y las medianeras son un alambrado, y en nuestro caso tenemos un tapialcito no muy alto que da a la casa de nuestras vecinas y hay otro tapialcito que da a otra casa y a otra casa más. Son 3 casas conectadas por un tapial no muy alto. Al tercer, cuarto día de cuarentena, nuestro vecino nos pidió si podíamos hacer algo de títeres por arriba del tapial, ¿no? Eran los primeros días de cuarentena, ahí estaban buscando todavía cómo acomodarse, cómo era esto, cuánto iba a durar. Estábamos nosotros asustados, ni me quiero imaginar quién tiene niñez a cargo. Así que hicimos una función totalmente improvisada a las 6:30 de la tarde sobre el tapial. Y la pasamos muy bien la pasamos. Así que al otro día dijimos, bueno, mañana nos volvemos a encontrar. Y así empezamos durante todos los días a hacer una función de títeres sobre el tapial de nuestra casa. Y al tercer día ya se subió otra nena de la segunda casa, Julia, y al cuarto, quinto día se subieron 2 nenes más de la tercera casa. Entonces de repente se armó una especie de grada, una especie de tribuna de vecines ahí, que todas las tardes a las 6:30 de la tarde se asoma por arriba del tapial y nosotros hacemos función. Y acá empezó a suceder que nosotros
que somos titiriteres, encontramos un público que tenía muchas ganas de seguir viendo, tenía muchas ganas de que eso siga sucediendo, digamos. Empezó a aparecer una dramaturgia, empezó a aparecer códigos, empezaron a aparecer personajes, empezaron a aparecer situaciones, formas de contar, y un día tocaron el timbre y era una vecinita con una torta. Otro día tocaron para arriba del tapial, nos pasaron unos brownies y de repente empezó a suceder como todo un intercambio culinario de vecines, de cosas ricas a la tarde, y como se seguía viendo otras, la función empezó a generar el arte, empezó a generar abrazos, y vino otro vecino y otro se subió arriba del techo y de repente lo empezamos a compartir en las redes como consecuencia de eso que estaba pasando acá. Y un montón de gente de un montón de barrios manifestando, contando, diciendo, siguiendo, aprendiendo. Bueno, una cosa muy hermosa. Nosotros salimos con las herramientas que tenemos a intentar dar una respuesta con nuestros vecinos. Y acá en nuestro barrio cambió sustancialmente todo la cuarentena. Yo creo que vamos a salir de esto, ojalá, lo mejor posible todos. Acá en este barrio vamos a salir más amigues, más amigos, más amigas, más compañeros entre los vecinos, más atentos, charlamos, nos hablamos, nos pasamos cosas, películas ahora, y que los chicos, y que esto, y que más. La verdad es que tuvo que ver con el estar, con ser consciente de lo que uno tiene como herramienta y qué de eso puede, digamos, sociabilizar. Me imagino que en otros barrios estará quien toca la guitarra en la terraza, quien pintará un mural que lo vea todo el barrio, estará quien dé una clase de danza y que para las abuelas que estarán ahí. Es una visión o una versión del mundo que, si la investigamos, puede llegar a ser muy interesante. No sé cómo decir esto, pero nosotros sentíamos que si estas niñas y niños tenían dos vecinos titiriteres, no podía ser que en estos días de tristezas o de angustias o de extrañeza para ellos no puedan ver un poco de títeres. Y ahí salimos. Y está siendo hermoso. Así que bueno, era contar un poquito de eso, un poquito de nuestra experiencia, un poquito de los pensamientos, las sensaciones. Obviamente que al igual que todos ustedes, yo tengo un montón de incertidumbres. Esto es una montaña rusa emocional, donde uno sube, baja, va, viene, pero como decía un profesor nuestro de la escuela de títeres, Mauricio Cartún, hay que huir para adelante. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, ha sido un placer. Voy a escuchar las otras compañeras, compañeros, exposiciones. La verdad es que siempre que la invitación sea a reflexionar, a escucharnos, a entendernos, a pensarnos, es un placer. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. En vivo. Bueno, y así con todas estas reflexiones damos por cerrada esta mesa. Agradecemos a todos sus integrantes. Agradecemos a Sofía Bue del canal de YouTube Artes Escénicas en Virtualidad. No va a ser la única mesa que organicemos desde AINCRIT sobre el teatro para niñes y jóvenes, porque tenemos mucho desde las artes escénicas que aportar. Ya vendrá una mesa también latinoamericana. Y bueno, quisimos en esta presentación acercarles una muestra de lo que piensan los artistas, investigadores y pensadores de la Argentina sobre las artes escénicas para los niños y las niñas. Y bueno, nos vemos en una otra oportunidad, agradeciendo muchísimo a ustedes que están allí del otro lado, escuchándonos. Un gran abrazo.